para, bueno, dar la importancia, desde luego, que tiene la salud mental de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes. Y hoy seguro que, como en otros webinars, aprenderemos, ¿no?, herramientas, estrategias, bueno, pues para ayudarles y para trabajar con ellos. Desde luego que también uno de los objetivos es normalizar el acudir al psicólogo si es necesario, el poder ir a terapia y cuidar, ya digo, como objetivo prioritario la salud mental desde los más pequeños. No solo desde el tratamiento, sino también desde la prevención para que, bueno, pues no surjan dificultades más adelante en otro rango de edades. Desde luego, pueden encontrar más información en la página web www.unamenteSana.empiezaporlainfancia.es. Este último webinar del 2024 versará sobre un tema que la verdad que nos ocupa, nos preocupa, nos surgen muchos interrogantes, muchas dudas, y lo que pensábamos hace un tiempo que era el futuro, ya desde luego es nuestro presente. Este webinar se titula Inteligencia Artificial en la salud mental infanto-juvenil, oportunidades y riesgos. En este webinar habrá profesionales, tanto de Ginso como expertos invitados en esta temática que, bueno, abordarán, ya digo, bueno, pues diferentes áreas y cómo llevarlo a la vida más cotidiana con nuestros pequeños, buscando, bueno, pues diferentes alternativas. Por último, señalarles que ustedes, desde luego, son prioritarios, son primordiales en que este webinar sea lo más atractivo posible, y en la parte derecha aparecerá en el chat, donde será un espacio donde ustedes pueden hacer todo tipo de preguntas y cuestiones a nivel general o a nivel particular para uno de los profesionales, y desde luego que yo encantada haré esa pregunta a ellos para poder tener respuesta. Sin dilatarme más en el tiempo y para darle presentación al primer ponente que va a estar con nosotros, damos paso a Raúl Alelú. Él es científico, él es experto en cerebro humano y salud mental. Además, es profesor universitario y director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, profesor Giacomo Risolati. Él nos va a hablar de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, realidades y futuro inmediato. Pues nada, damos paso a Raúl y desde luego que nada, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos. Voy a compartir pantalla, dadme un segundito. Yo creo que ya estáis viendo mi pantalla. Bien, el título de mi charla es La inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, realidades y futuro inmediato. Y mi interés es centrarnos principalmente en por qué es importante empezar a tener en cuenta la inteligencia artificial. Lo podemos centrar en el ámbito infanto-juvenil o lo podríamos centrar en cualquier otro ámbito, ya que la inteligencia artificial está prácticamente inundando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Bien, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial en salud mental general? No voy a hablar solo de infanto-juvenil, aunque repito que es muy aplicable y veremos por qué. En primer lugar, porque hay unas diferencias generacionales a la hora de hablar de salud mental. La gente joven, más joven, está empezando a romper ese tabú de acudir a un profesional de la salud mental cuando tiene algún problema y además empiezan a normalizar el hecho de que a lo largo de la vida pues, puedes tener momentos en los que estén caracterizados o estén dominados por una serie de dificultades psicológicas, ¿no? Además, la irrupción de la pandemia, esto es un reporte de la Unión Europea, ya establecía que a lo largo del tiempo lo que íbamos a encontrarnos era una falta de recursos profesionales que pudieran atender a la creciente demanda que había en relación a salud mental. Y esto se empieza a traducir en un aumento de la incidencia, tanto en ansiedad, depresión, como incluso trastornos relacionados con conductas adictivas, con trastornos de la conducta alimentaria, en todos los segmentos de la población, en realidad en todos los segmentos de la población. Pero donde más preocupa
es en esta etapa infanto-juvenil donde empezamos a ver incrementos, por ejemplo, hasta el 25% en diagnósticos relacionados con la ansiedad y trastornos depresivos. Luego hablaremos del diagnóstico porque creo que es importante valorar si estos resultados son reales o si también se deben a un sobrediagnóstico que se relaciona siempre al área de la psiquiatría principalmente, ¿no? Si vemos números, los recursos humanos que tenemos para afrontar esta demanda son muy escasos. En Madrid, por ejemplo, que es donde yo resido, estamos en torno a unos 14 profesionales, psicólogos, psiquiatras, me refiero en este caso, por cada 100.000 habitantes. Es muy baja, una ratio muy baja, y realmente nos encontramos con que tienen una dificultad cada vez mayor a la hora de atender a los pacientes que van llegando a consulta, tanto en el nivel en un sector público como en el sector privado. Y esto es importante recalcarlo porque generalmente pensamos que esta problemática solo se da en el sector público, pero no es así. El sector privado empieza a tener una demanda que no puede atender, ¿no? Pero además hay otros tipos de problemas, ¿no? Primero es el coste, ¿no? El coste que tenemos a la hora de afrontar un problema de salud mental. Cuando tenemos un diagnóstico o queremos ir a que nos realicen una evaluación, un diagnóstico, el coste de estos servicios es muy alto. Si vamos al servicio público, el coste no sería no podríamos hablar en términos monetarios, pero sí en términos de tiempo. Podemos estar hablando de meses de espera o de recibir una sesión mensual o cada 2 o 3 meses, ¿no? Con lo cual, no siempre es así, pero en la mayor parte de los casos realmente los procesos terapéuticos no son efectivos, ¿no? Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, de los salarios, de la mediana de los salarios que hay en nuestro país. Si cobras entre 0 y 15.000 euros, estás en el 20% con menos ingresos de todo el país. Entre 15.000 y 20.000 estás en el 33% más pobre del país. El 27.000 euros representa la mediana. 44.000 euros estás en el 10% más rico del país, es decir, 44.000 euros brutos anuales. Si ganas 66.000 euros estás en el 5% más rico y más de 100.000, 105.000 euros estarías en el 1% más rico. ¿Por qué pongo estos datos? Bien, teniendo en cuenta que la media del coste de una terapia psicológica, psiquiátrica, una consulta psiquiátrica está en torno a los 50-60 euros, realmente el segmento de la población que puede permitirse acudir a terapia, por ejemplo, si a uno de los niños le han diagnosticado un problema de salud mental, es este segmento, que pueden ir a tratamientos semanales durante un tiempo prácticamente indefinido. Los tratamientos psicológicos, además, suelen ser muy largos, ¿no? Que eso es otro tema que sería interesante debatirlo, de si es necesario estar meses y meses recibiendo terapia o si realmente estamos comprobando que los terapeutas tienen una formación muy básica y generalmente mala, ¿no? Hay un segmento de la población que podría hacer un esfuerzo para pagar una terapia de manera puntual, pero no muy prolongado en el tiempo, pero es que la gran mayoría no puede pagar estas terapias, ¿no? Es decir, no tiene servicios de salud mental de calidad. Luego hay otro problema que son los datos personales, ¿no? Y aquí lo podemos relacionar con las aplicaciones que se trabajan en materia de salud mental, ¿no? Prácticamente, esto es un ejemplo de un estudio, pero más del 90% de las aplicaciones en las que se tratan problemas de salud mental comparten datos, ¿no? Y esto es algo muy preocupante. Afortunadamente, en la Unión Europea tenemos una ley de inteligencia artificial que está en proceso ahora mismo, pero se acabará aprobando, que cuida mucho esos aspectos de protección de datos de las ciudadanas y los ciudadanos europeos, ¿no? Pero en el resto del mundo no es así. De manera que si tú estás trabajando con una serie de aplicaciones donde realizas alguna consulta de índole psicológica, es muy probable que esos datos se acaben vendiendo a terceros, ¿no? Y aquí podemos poner farmacéuticas, aseguradoras, etcétera, 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 y un largo etcétera, ¿no? Hace poco salió un artículo, ¿no? en un diario, en este caso en el diario El País, sobre el lado oscuro de las aplicaciones de salud mental, ¿no? Y hablaba directamente de un maltrato de la privacidad de los usuarios, ¿no? El problema el tercer problema que identifico aquí es la falta de ciencia. Los clínicos trabajamos con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es un manual cuya validez y fiabilidad es nula, completamente nula.
Es decir, no podríamos replicar muchos de los resultados de los diagnósticos que se dan. Ya hay distintos autores que incluso han sido los responsables del desarrollo de otras ediciones, como Allen Frances, que abiertamente critican la estructura y metodología del manual. Hay un artículo muy interesante de Rosenan, los años 70, en los que ya hablaba de la falta de fiabilidad de este tipo de instrumentos para trabajar en salud mental, pero sin embargo, pues en este caso la comunidad psiquiátrica se sigue manteniendo pese a que no han supuesto realmente ningún avance, ¿no? Ni siquiera en la parte de investigación. Yo trabajo, dirijo un laboratorio de investigaciones biológicas que trabaja en trastornos mentales y os puedo asegurar que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no ha contribuido absolutamente a nada que mejore las investigaciones que podemos realizar, ¿no? El problema es la otra cara de la moneda en psicología. Lejos de profesionalizar e introducir la ciencia en las terapias, nos hemos encontrado con un desarrollo extraordinario de las pseudoterapias. Tanto es así que incluso se trata de dar a algunas de ellas un aura científico, como puede ser el MDR, que no deja de ser otra pseudoterapia, como otras tantas, las constelaciones familiares, brain spotting, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de pseudoterapias lo que hacen es que a largo plazo, a medio y largo plazo, empeoran la salud de las personas, la salud mental de las personas, incluso en algunos casos de difícil recuperación, ¿no? Aquí os pongo un artículo en otro periódico de tirada nacional donde se habla de que rozan el sectarismo. Y cuando digo que tiene un aura científico es que, por ejemplo, si hablamos del MDR, que es la más famosa de todas estas pseudoterapias, pues los trabajos de Shapiro que han sido publicados, incluso se publican artículos. Yo invito a todos y a todas a que valoréis el artículo original sobre el MDR, la eficacia, ¿no? Con 22 sujetos, 11 y 11, con un análisis estadístico completamente erróneo, pruebas paramétricas donde no eran paramétricas, donde se hizo un diseño de investigación, yo diría prácticamente infantil, no tiene ningún sentido, y por supuesto las conclusiones a las que se llegan completamente erróneas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con que la parte de la psiquiatría ha derivado hacia un manual diagnóstico y estadístico no válido, que además lo acompaña de un tratamiento prácticamente o exclusivamente farmacológico, y la parte de la psicología, pues lejos de aprovechar ese conocimiento que hubo, sobre todo en la década de los 90, sobre temas de, por ejemplo, psicología cognitiva, cognición, cognitivo-conductual, etcétera, pues ha derivado en el desarrollo de pseudoterapias que acaban también trabajando con nuestros menores, ¿no? A nivel de salud mental infanto-juvenil, ¿no? ¿Qué puede decir la IA en esto? Pues la IA dice mucho. Este artículo es muy, muy, muy reciente, donde se ha estado trabajando en diagnóstico con modelos de lenguaje, los LLM, trabajan básicamente la base de las inteligencias artificiales generativas en este caso, y se trataba de, en primer lugar, estudiar si aquellos facultativos que empleaban estos modelos de inteligencia artificial generativa realizaban mejores diagnósticos que otro grupo de profesionales que no utilizaban la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que se encontró es que no había diferencias. Es decir, los facultativos que utilizaban los LLM, las inteligencias artificiales generativas, diagnosticaban exactamente igual que los facultativos que no las utilizaban, en torno a los 74 o 76%, ¿vale? Con lo cual no había diferencias estadísticamente significativas. Tampoco en el tiempo que empleaban para cada uno de los casos, ¿vale? No había diferencias significativas. En este caso parecía que la inteligencia artificial pues no tenía una importancia relevante, ¿no? Pero luego hicieron una segunda fase del estudio, que además queda como muy aislada, apenas la desarrollan, y es muy interesante, en el que sí metíamos estos casos para diagnosticar a la inteligencia artificial sin la presencia de un humano, es decir, que ella sola tuviese que diagnosticar, resulta que su fiabilidad, su precisión es de una media del 92%, 16 puntos porcentuales por encima que un humano. Con lo cual, la conclusión es que diagnostican extraordinariamente mejor que los humanos, ¿no? También en salud mental, ¿no? Y además sin emplear datos de la DSM, ¿no? Con lo cual, esto lo que nos dice es que las inteligencias artificiales
han llegado para quedarse, que se van a desarrollar, que ahora mismo estamos en el punto del diagnóstico. Por ejemplo, hemos puesto, aquí os pongo el ejemplo de una aplicación de Brain, ¿no?, que es capaz de realizar ya evaluaciones psicológicas con inteligencia artificial generativa y generar informes certificados por psicólogos sanitarios por un precio que frente a una consulta privada, pues una consulta privada está en torno a 400 euros, pues veis que son 20 euros, con una precisión muchísimo mayor que la que pueda tener un profesional de la salud mental, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Estas son, siempre lo pongo, son empresas privadas que contribuyen a la financiación y el desarrollo de ciencia en España de manera desinteresada, por ejemplo, financiando proyectos de investigación en trastornos mentales e inteligencia artificial. Y aquí os dejo mis datos de contacto por si tenéis alguna consulta que queráis realizar. Nada más. Bueno, sabíamos que iba a ser interesante, pero desde luego que nos hemos quedado con ganas de más. El doctor Raúl Aleluz va a tener que marcharse después, no nos va a poder acompañar en esta webinar, así que si os parece vamos a hacerle ahora unas dos preguntas, dos cuestiones que se han hecho aquí en el chat. Y aunque, bueno, se ha hablado, ¿no?, de que podría haber muchos temas que se podrían profundizar mucho más. Y desde luego que tenemos la competencia ahí al lado, ya veo para los terapeutas con la inteligencia artificial, ¿no?, a nivel de coste y otro tipo de cosas. Raúl, una de las preguntas que surge sería, se ha hablado, ¿no?, que desde luego que además has puesto, ¿no?, incluso en concreto una aplicación que diagnostica diferentes diagnósticos de los chavales. ¿Qué aportaría la inteligencia artificial? ¿En qué se diferencia frente a la experiencia humana, a la formación, al ojo humano, digamos? Y otra de las preguntas, otra de las cuestiones que están surgiendo sería, dentro de todos los avances de este abanico tan amplio, ¿no?, de la inteligencia artificial, me imagino que todavía no habrá muchísimos estudios de un largo recorrido, ¿no?, porque a lo mejor no ha podido dar tiempo, pero ¿qué es lo que ha demostrado ya ser más eficaz, con mayor validez? Bueno, pues digamos, una herramienta que ya podamos, digamos, los profesionales ir utilizando con seguridad, ¿no? Y así demostrárselo también a los pacientes. Y con esto de verdad que no os robamos más tiempo. No hay problema. Mira, en relación a la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer diagnósticos diferenciales, la inteligencia artificial diagnostica muchísimo más, mejor en este caso, con una mayor precisión, más precisa, ya que puede trabajar con bases de datos prácticamente infinitas, con distintos tipos de caso. Además, la formación yo creo que es fundamental. Nos encontramos con que la psiquiatría, como os decía, deriva prácticamente hacia el empleo de un manual que no tiene validez ni tiene fiabilidad y la correspondiente pauta, en este caso farmacológica, que realmente, y todos los que trabajamos en biología molecular sabemos que dar un fármaco a un paciente muchas veces es lanzar una moneda al aire porque no sabemos exactamente cómo terminan de funcionar, y es así. De hecho, lo suelen explicar las farmacéuticas, ¿no?, cómo funcionan sus fármacos, no terminamos de entender cómo. Y en este caso la inteligencia artificial lo superaría sin ningún problema a la hora de diagnosticar. Y en el caso de la psicología, al estar derivando hacia pseudoterapias, los diagnósticos son mucho más fiables, pero también los modelos de terapia. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando en un modelo de terapia que es capaz de realizar muchísimas más combinaciones que puede hacer un humano, muchísimas más, ¿no? Y además evitando sesgos que vienen de esas pseudoterapias, ¿no? Con lo cual la fiabilidad es muchísimo mayor. Yo entiendo que hay muchas personas que se forman en MDR en unos meses o en constelaciones familiares o en cualquier otra cosa de estas brain spotting que hay ahora, ¿no? Que en 2 fines de semana pues prácticamente entiendes todos los traumas que tiene y cómo trabajarlos, pero es falso. Es falso, son pseudoterapias, es realmente perjudicial para las personas, para los pacientes. No lo denunciamos, yo creo que hay que denunciarlo bastante mal, no tiene ningún componente científico, cero. No tiene nada de componente científico y eso es importante. Otra cosa es que tú quieras trabajar con ello, pero yo como científico en este caso pues no podría validar ninguna de estas aproximaciones. En este caso las inteligencias artificiales van a ser capaces de tratar
de forma mucho más barata, es decir, van a poder acceder muchas personas que no pueden acceder o que no tienen recursos físicos, no tienen psicólogos, psiquiatras cerca, y además con más fiabilidad. Yo estoy completamente convencido, ¿no? ¿Hay aplicaciones? Ya hay aplicaciones. Por ejemplo, de terapia no, de que se pueden hacer una terapia no. Ya digo que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una avanzada con modelos propios de cerebro humano, de los que tenemos en el laboratorio, pero de evaluación y diagnóstico sí. Por ejemplo, Brain ya diagnostica y evalúa, realiza evaluaciones psicológicas con una precisión mayor del 90%. Con lo cual, al final, si el paciente no miente, que también puede mentir a un terapeuta en consulta, la fiabilidad es muy alta. Perfecto. Bueno, es verdad, ¿no? Yo creo que algo de lo que apuntas también es trabajo nuestro, ¿no? De los compañeros y de los colegas de denunciar, ¿no? Esas pseudociencias que además eso van tomando cada vez más paso, ¿no? Y desde luego que hacen muchísimo daño a la profesión y a los propios pacientes, ¿no? Porque vienen de un recorrido donde no han sido ayudados y cada vez más y más escépticos. Bueno, creo que también, ¿no? Que en terapia hay un espacio para el abrazo, para a veces, ¿no? Para la calidez, ¿no? El vínculo que se genera, ¿no? Entre terapeuta y la familia o el paciente que, bueno, que también veremos, ¿no? Si la inteligencia artificial accede a eso o esperemos que eso solamente seamos los humanos. Pues Raúl, muchísimas gracias, de verdad. Estoy segura que para todas las personas ha sido magnífico escucharte y nada, animarte a que sigas trabajando en ello porque es mucho lo que queda por hacer. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Pues nada, hemos empezado fuerte con este primer plato con el doctor Raúl Alelú y ahora damos paso a Lucía Halcib. Ella es directora de la Cátedra de Innovación y Salud Mental Digital en la Universidad Pontificia de Comillas y va a centrar su ponencia en la inteligencia artificial generativa en la salud mental infantojuvenil. Pues nada, Lucía, te doy paso y... Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculparme por la afonía que tengo. Estoy rodeada de virus, así que, bueno, por lo menos voy a intentar en estos 10-12 minutos que la voz me llegue. Y bueno, no he preparado una presentación porque lo he pensado un poco más en forma de charla con vosotros. Y bueno, agradecer también la invitación a estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, desde la cátedra que yo llevo, que es una cátedra de innovación y salud mental digital, nos ocupamos un poco de estudiar estas cosas, ¿no? De estudiar la doble cara que tiene la digitalización. Por un lado, cómo lo digital nos puede generar un efecto negativo en nuestra salud mental, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de estar en el mundo ha cambiado, es digital y eso genera un impacto en nuestra salud mental y es una de las cosas que estudiamos, es una de las caras. Pero por otro lado también hay otra cara que es cómo lo digital puede ayudarnos en nuestra salud mental, ¿no? Que es un poco en la línea que estaba mencionando Raúl, cómo hay herramientas que pueden ayudar y no solo ayudar, sino mejorar la práctica clínica actual, ¿no? Por poner un poco de marco de dónde voy a ubicar mi intervención, hay un concepto que es el concepto de salud mental digital, que es un concepto genérico que describe un poco el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para apoyar, mejorar los trastornos mentales, incluida la atención a la salud mental, ¿no? Dentro de ese concepto, la salud mental digital la podemos encontrar transversal a todos los puntos en los que entra un paciente que estaría offline, ¿no? Que es desde la promoción de la salud, hay aplicaciones enfocadas en la promoción de la salud, hay aplicaciones o temas de salud mental digital enfocadas en la detección, el reconocimiento precoz, en el diagnóstico, un poco lo que ha mencionado Raúl. Luego hay aplicaciones enfocadas en el tratamiento y hay aplicaciones enfocadas en la rehabilitación, prevención de recaídas, la monitorización del paciente, ¿no? Entonces, la salud mental digital en general nos proporciona muchísimas oportunidades, ¿no? O sea, el introducir el campo digital en la salud mental nos proporciona muchas ventajas. Uno, nos permite personalizar la ayuda a un nivel que es muy difícil alcanzar con las herramientas que tenemos fuera, ¿no? del ámbito de Internet. Segundo, nos permite escalar y ofrecer una ayuda masiva que donde un psicólogo llega 1 a 1, pues podemos llegar 1 a 1000, 1 a cientos, 1 a cientos de miles, 1 a millones, ¿no?
Hay otra cosa importante también que permite la tecnología y es que es la reducción del estigma asociado a la salud mental, ¿no? Se ha visto que hay dos ámbitos en los que la tecnología dentro del campo de la salud se ha beneficiado mucho de la salud en general, que es la salud mental y la reproducción asistida, ¿no? Son dos ámbitos que tienen mucha estigma social y tener en tu dispositivo móvil una aplicación que te permite interactuar a ti contigo mismo sin tener que decirle al mundo que vas a un proceso terapéutico, pues ayuda mucho, ¿no? Otra de las cosas que puede permitir es la descongestión de la atención primaria. Ahora mismo, pues los ratios que hay para atención psicológica son inviables, generando unas listas de espera tremendas. Entonces, si podemos introducir herramientas tecnológicas que estén científicamente validadas y probadas, que puedan ir descongestionando esa atención primaria, pues va a ayudar mucho a que realmente los recursos se utilicen bien y que los que tengan que recibir la ayuda la reciban de forma inmediata y los que se pueda retrasar un poco la ayuda porque puede ser sustentada por una aplicación, con lo cual es un cambio de modelo sanitario en general, ¿no? Y luego también nos ayudan a la monitorización y a la detección precoz, ¿no? Yo creo que el cambio en el ámbito de salud tenemos que pasar más de verlo como un sistema basado en la enfermedad, acudimos cuando estamos enfermos, a realmente que sea un sistema basado en la salud, ¿no? Y que nos permita mantener nuestros niveles de salud. Pero claro, también tiene riesgos, ¿no? El campo de la salud mental digital. Primero, uno de los primeros riesgos que para mí son muy importantes es la confusión terminológica que hay, porque cuando una aplicación la catalogas dentro de bienestar emocional, son unas connotaciones muy distintas a si una aplicación la catalogas dentro de salud mental, ¿no? Luego otro problema que yo veo es el mercado, ¿no? Ahora mismo hay muchos cientos de miles de millones que por parte de los fondos de inversión los ponen en empresas, en startups que salen, que están dedicadas a temas de salud mental. Eso me genera una inquietud porque además la mayoría no tienen un aval científico cuando salen y tampoco tenemos bien establecidos y regulados los parámetros reguladores para este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, de todas las aplicaciones que salgan en el sector salud, de todas, no solo salud mental, el sector salud, de todas, que incluyen pues, el sistema digestivo, cardiología, neurología, un montón de aplicaciones que hay en el sistema de salud, el 33% son de salud mental. Es decir, que ocupamos la mayor parte de las aplicaciones que se generan en el campo de la salud tienen que ver con salud mental. Y ahí hay un problema porque no tenemos un marco regulatorio bien claro y bien establecido de cómo, como usuaria, en qué me tengo que fijar para saber si esa aplicación pues, tiene las garantías que tiene que tener, ¿no? Entonces, en España, ¿dónde estamos? ¿No? En España tenemos una estrategia de salud mental del 2022 al 2026 y tenemos, por otro lado, una estrategia de salud digital y en ambas se dice, y perdido en el medio de las dos, se dice que algo hay que tratar que es la salud mental digital, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que desde la cátedra y con webinars como el vuestro, pues es importante empezar a poner encima de la mesa que existe un ámbito que se llama la salud mental digital, que se tiene que empezar a mirar porque es que están empezando a salir aplicaciones como churros en todas las aplicaciones, en los stores de las aplicaciones, que tienen que tener cierta regulación, que una persona, no se puede poner cualquier aplicación a disposición de cualquier persona porque puede generar efectos muy negativos, ¿no? Y luego, una de las cosas que yo también querría poner en el debate es qué tipo de modelo de negocio queremos para las aplicaciones de salud mental. Porque todo lo que está en la red y que funciona como aplicaciones se mueve bajo un mismo modelo de negocio, que es tu aplicación vale tanto cuantas más descargas tiene, cuantos más usuarios tiene y cuanto más tiempo tienes enganchada la persona en la aplicación, ¿no? Si tú consigues demostrar que tienes 100.000 personas enganchadas 3-4 horas al día, y que además estás generando cada vez muchas descargas, tu aplicación vale mucho dinero. Y eso, pues fuera del ámbito de la psicología, atrae a un tipo de perfil que no está velando por la salud mental. Pero las aplicaciones en salud mental igual se tienen que regir por otro tipo de modelo. Porque cuando nosotros tenemos sesiones semanales o quincenales o mensuales con los pacientes, tenemos que lo que se busca es la autogestión. Es decir, que la persona deje de utilizar la aplicación y la utilice solo cuando la necesita. Entonces, claro, eso si te planteas a querer hacer un negocio con esto, pues no vas a ganar nada, porque el modelo de negocio de las aplicaciones no va por esa línea, ¿no?
Entonces, en el campo concreto de la inteligencia artificial y en la parte que me toca a mí desarrollar, que tiene que ver con la inteligencia generativa, tiene exactamente la misma doble cara, ¿no? Está claro que la irrupción tecnológica de la IA y de la IA generativa ha supuesto un grandísimo avance. Es increíble lo que hace la IA generativa y lo que es capaz de hacer. Y yo aquí distinguiría primero, ¿no? Para saber cuáles son los riesgos y los beneficios, distinguiría primero quién es el usuario, quién va a ser el usuario de esa inteligencia general generativa. Vamos a poner como ejemplo ChatGPT. Existen varios modelos, pero vamos a poner ChatGPT, que es el más conocido, ¿no? Si estamos hablando como usuario, el que va a usar eso es un profesional en el que se apoya en la inteligencia general, la IA generativa, para poder mejorar su práctica clínica. Se ha visto, hay un artículo en la revista The Wire que ha mencionado que los profesionales más cualificados son los que se han visto más beneficiados por el uso de ChatGPT. Es decir, los que están muy poco cualificados también mejoran, pero la diferencia con respecto a la mejora en su práctica profesional es mucho más alta en los profesionales que están cualificados, porque de alguna forma tienen un criterio para saber lo que te está diciendo ChatGPT tiene sentido o no, ¿no? Y por otro lado, tendremos que, y entonces yo sí que animaría desde ahí a los profesionales a utilizar una herramienta como por ejemplo puede ser ChatGPT, no para que la ponga a disposición del usuario, sino para que la utilice como consulta, porque a veces da muy buenas pautas para pues un caso complejo, qué puedo hacer en esta situación en la que me veo que ya no tengo ningún tipo de salida. Entonces, herramientas como la ChatGPT creo que pueden ayudar mucho. Y luego está otro tipo de usuario, que es el adolescente, ¿no? En este caso centrado en la población infanto-juvenil, que tenga o no problemas de salud mental. Yo le veo muchos riesgos a una herramienta como esta. En un estudio que hizo la FAT el año pasado, indicaban que el 85% de los jóvenes recurren a Internet para informarse sobre su salud mental. Creo que ya debemos estar en que ese Internet va a ser ChatGPT. Recurren a ChatGPT para informarse sobre temas de salud mental. Claro, tenemos que pensar que ChatGPT, como ejemplo de una de las inteligencias generativas, es una herramienta diseñada para hacerte sentir bien, literalmente. Es una herramienta súper empática, que te muestra un altísimo grado de empatía, pero que no te ofrece, está muy alejado de lo que es la exactitud del dato, ¿no? Esto lo convierte en una herramienta con un potencial enorme, por ejemplo, para situaciones como la soledad no deseada, ¿no? Te puedes hablar con el chat que tiene ChatGPT, porque ya tiene voz humana, y si sumas ese componente empático con la alta disponibilidad que tiene la herramienta, que te metes en el teléfono y enseguida te conectas, pues son los condicionantes perfectos para que personas que tienen cierta vulnerabilidad psicológica o que tengan una base de inestabilidad emocional, pues le genera cierto enganche, ¿no? Y aquí, por mucho que los desarrolladores pongan disclaimers muy grandes en los que digas que estás interactuando con una máquina, que es lo que tienen que hacer por normativa, en realidad cuando el enganche psicológico está hecho, a mí me da igual que me ponga un disclaimer porque yo ya estoy enganchado psicológicamente con la máquina, ¿no? Y además os cuento una noticia que salió en febrero de este año, que los padres denunciaron que un niño de 14 años en Estados Unidos se suicidó porque se enamoró de un personaje de inteligencia artificial que había creado. Es verdad que era un chico que tenía Asperger, lo cual más a mi favor del argumento, que encima cuando hay una vulnerabilidad psicológica, pues este tipo de interacciones son muy peligrosas. Y esto me lleva a finalizar la intervención poniendo un poco de altavoz, y yo creo que situaciones como estas en las que nos escucha mucha gente es importante, y es que hay que regular este tipo de aplicaciones. ChatGPT, cuando yo le pregunto a ChatGPT cómo, si es un dispositivo médico o no, porque los dispositivos médicos son todos aquellos que tienen que ver con una función que tenga que ver, pues eso, en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento. Todo eso es un dispositivo médico. Cualquier aplicación que vaya encaminada a la prevención, al diagnóstico, a la evaluación, al tratamiento, a la monitorización y seguimiento de un paciente, todo eso supone un dispositivo médico, que hay una regulación muy fuerte europea y muy pocas empresas desarrolladoras de este tipo de tecnología saben que la tienen que cumplir. Es muy costoso pasar por eso, pero la tienen que cumplir porque tienen que garantizar que su aplicación no hace daño. Ya no te digo que genere un beneficio, que sería lo esperable, pero que por lo menos no haga daño, que no haga daño psicológico, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que tendría que ser importante es poner un poco de énfasis también en la parte de la regulación de este tipo de aplicaciones.
Muchísimas gracias, Lucía. Yo creo que nos quedamos, ¿no? Y tomamos nota de regular, ¿no? Porque es verdad que estamos trabajando con la vulnerabilidad y desde luego que podemos poner en riesgo al paciente más allá. Si te parece, Lucía, te vemos ahora entonces dentro de unos minutos cuando abramos el debate. Muchísimas gracias. Pues paso ahora a la intervención del tercer ponente. En este caso le tenemos aquí ya a Ángel Enrique Roig. Él es doctor en psicología clínica, él está especializado en el desarrollo y la evaluación de las terapias digitales y él es Senior Manager Digital Health Scientist en Amwell. Él va a tratar sobre la implementación de terapias digitales para la depresión y la ansiedad en adolescentes en contextos clínicos. Pues Ángel Enrique, te doy la palabra. ¿No te escuchamos? Yo por lo menos no te escucho. La inteligencia artificial a veces falla, estas cosas. Si quieres te damos unos momentitos y si no pasamos a Carlos Benedicto. Ángel Enrique. Yo no te escucho, la verdad. Si quieres te dejamos unos minutos, si no te importa, y paso a la siguiente persona, que es Carlos Benedicto. ¿Vale? ¿Sí, Ángel? A la tercera no va la vencida en este caso. Mira, como tengo unos compañeros, te van a llamar y haces con ellos las pruebas, ¿vale? Pero desde luego que te esperamos aquí encantados. Si quieres pasamos a la intervención de Carlos Benedicto y ahora te escuchamos. Venga, gracias, Carlos. Ángel, perdona. Pues nada, fallos técnicos porque ya vemos que la inteligencia artificial y estas cosas, sobre todo el tema digital, a veces falla. Pero tenemos aquí a Carlos Benedicto, además ha sido una de las personas que ha coordinado y que tenemos que agradecer que podamos llevar hoy a cabo este webinar. Bueno, pues Carlos Benedicto, es que iba a decir es un compañero, pero le voy a presentar bien y formalmente, desde luego. Carlos Benedicto es doctor en psicología clínica, forense de la salud, es profesor universitario y director técnico de todos los centros de Ginso. Él nos va a hablar de un proyecto de la asociación Ginso que está financiado por la fundación, en colaboración con la Fundación La Caixa, y va a hablar sobre un trabajo que ya se está implementando y que se está haciendo que se llama la realidad virtual como herramienta de innovación digital en la intervención con menores con problemas de agresividad. Tiene una carrera súper dilatada, tiene un trato excelente, o sea que nada. Y darte gracias, Carlos, por haber entrado y dar paso así a Ángel Enrique para que pueda solucionarlo. Nada. Gracias, Carlos, te dejo a ti. Al revés, agradecerte, Bea, el trabajo que desarrollas y por supuesto que sí, compañero, claro que sí, de hace ya algunos años y como decías, bueno, pues una dilatada carrera es una cuestión de años, ni más ni menos. Jovencísimo, Carlos, jovencísimo. Venga, pues os dejo con Carlos, gracias. Vale, a ver si se lanza la presentación. Y empezamos. Debería... ¿La lanzo yo directamente o...? Bueno, ya está. Más rápido. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Como decía antes, agradecer y como comentaba Beatriz, he tenido la suerte de poder participar un poco también en la organización y agradecer a los compañeros que hayan querido estar con nosotros y que desde luego, como han sido las dos primeras ponencias, pues nos estén iluminando con algo que ya tenemos aquí, ¿no? Que es el hecho, la integración, diría yo, de los aspectos o de las técnicas o de los recursos digitales dentro de un ámbito tan interpersonal como es el ámbito de la salud mental, ¿no? En nuestro caso, pues queriendo integrarnos en el acceso a este tipo de recursos, pues estamos trabajando, acabamos de finalizar, ¿no?, la primera parte de nuestro proyecto de integración de herramientas de realidad virtual en la terapia de nuestros menores. En este caso, nosotros
Dentro del grupo de la Asociación Ginso, como sabéis, intervenimos con, digamos, distintos dispositivos, distintos recursos. Uno de ellos está más orientados a la salud mental específica, ¿no? En el ámbito tanto de tratamiento ambulatorio, residencial, hospital de día. Otro tipo de recursos relacionados más con el área de la justicia juvenil, menores infractores. Otro ámbito también en la protección social. Dentro de estos ámbitos, podemos decir que una de las características más preocupantes, más disfuncionales, más difíciles, ¿no? Y más trabajosas y que más tenemos que considerar a la hora de erradicar serían las conductas agresivas, ¿no? Que están presentes en bastantes de nuestros menores. Hablamos de la agresión un poco por contextualizarlo como un fenómeno complejo, o sea, y lo dejaría ahí. O sea, realmente, como cualquier conducta humana, tiene distintos componentes, ¿no? Vemos ahí realmente podemos encontrar multitud de definiciones, como esta que os presento de Anderson y Bushman, multitud de diferencias, multitud de componentes, como decía, como hablaban Spielberger de esa diferencia entre el componente más de rabia más emocional, el componente más de hostilidad en su vertiente más cognitiva, ¿no? De pensamiento, de sesgo, o de la propia agresión, de la propia conducta que se lleva a cabo, ¿no? Distintas afecciones. Podemos entender distintas clasificaciones dentro de la agresión más reactiva, con un componente quizá donde predomina más lo emocional, una agresión más proactiva, donde quizá lo que más implicación tiene es la parte más cognitiva, ¿no? Podríamos hablar también de diferencias entre agresión, violencia, hay muchas fórmulas. Nosotros, a la hora de empezar a plantear nuestro marco de trabajo, iniciamos, ¿no? nuestra andadura contextualizando, en este caso, a nivel teórico, de dónde vamos a partir. Y partimos del modelo de procesamiento de información social de Crick y Dodge, ¿no? En este sentido, estos autores nos hablan de distintas fases a la hora de organizar, de interpretar las situaciones y, por tanto, de establecer elementos de respuesta, ¿no? Hablamos de esas dos primeras líneas, ¿no? En cuanto a codificación e interpretación de señales sociales. Ahora veremos qué dificultades tienen nuestros menores. A partir de ahí, cómo se genera, cómo se establecen unas metas, ¿no? Que es lo que quiero conseguir dentro de esta situación que yo he identificado como más o menos problemática, ¿no? A partir de ahí voy a generar respuestas probablemente que ya tengo previamente almacenadas, que ya tengo previamente automatizadas. En nuestros casos, es una de las cuestiones que vemos en nuestros menores, ¿no? Ellos elaboran ya la respuesta de una forma automática y que ellos te dicen: yo no he procesado nada, yo he sentido, he interpretado y he ejecutado, ¿no? Bueno, a partir de ahí evaluaríamos las posibilidades de éxito que contribuye, que tendría cada respuesta. Implementaríamos la respuesta seleccionada. Nuestros menores, ¿qué van a tener? Pues van a tener una tendencia a percibir señales neutras como más amenazantes, el sesgo de atribución hostil, ¿no? Que hemos hablado siempre. Una idea, en muchas ocasiones, de mayor reactividad, de mayor dificultad a la hora de dejar pasar, ¿no? Mayor resonancia emocional de determinados estímulos que a ellos les pueden afectar en este sentido, y tiene una tendencia mayor y una probabilidad mayor de generar respuestas agresivas, ¿no? A día de hoy, pues tenemos un marco también social donde vemos que quizá la idea general que tenemos es que probablemente nos encontramos ante una mayor prevalencia de conductas de corte agresivo, ¿no? Lo cual está por ver también. Tendríamos que ver exactamente en qué áreas, de qué manera, qué tipo de perfiles y demás. Pero bueno, sí que es algo que preocupa a nivel social y creo que obviamente por el coste que tiene personal, social, económico, por supuesto, debemos atender, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las situaciones escolares, de abuso, de distintos tipos de violencia interpersonal, hasta las más graves, ¿no? Por supuesto, que debemos tener en cuenta, ¿no? Al final, nuestros menores, como decíamos, tenemos distintos tipos de... Podríamos hablar de diagnóstico y ahí, secundando un poco la opinión del doctor Alelu, es verdad que los diagnósticos estadísticos al final nos aportan realidades como muy dicotómicas, ¿no? Que es decir, tienes un diagnóstico o no lo tienes, y quizás es verdad que nosotros a nivel clínico nos vamos a mover siempre en cuestiones más dimensionales, ¿no? Hasta qué punto esto te está afectando o está, de alguna manera, modificando, alterando tu día a día, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad que están en un estadio evolutivo y en edad de desarrollo, y que es el foco principal para mejorar la situación a futuro, ¿no? En este caso, nosotros estuvimos estudiando quizá encuadres o herramientas que nos pudieran acercar más a esta población, en este caso con la realidad virtual inmersiva.
que lo que nos va a favorecer, lo que nos va a posibilitar es el hecho de mejorar los recursos terapéuticos que tradicionalmente hemos tenido, que es de lo que va un poco el webinar de hoy, ¿no? Nos va a permitir ser más realistas en el hecho de trabajar determinadas situaciones con los menores, unos enfoques más cercanos a su mundo, más adaptados, más individualizados al final, ¿no? Nos permite evaluar de una forma más sigilosa, ¿no? Decimos, al final, antes se hablaba, tú puedes interaccionar, lo comentaba muy bien Lucía, ¿no? Con un avatar, con la inteligencia artificial, llega un momento donde tu nivel de interacción hace que te incluyas dentro de esa situación y ya no estés tan pendiente o no consideres tanto que eso sea una situación, digamos, irreal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos permite también determinadas evaluaciones a nivel fisiológico, otro tipo de indicadores que son muy importantes en nuestro trabajo, ¿no? Ya en los estudios previos, obviamente, como también se comentaba, estamos hablando de ámbitos y de campos novedosos. No tenemos estudios longitudinales muy desarrollados, pero sí tenemos ya bastante evidencia científica, y es una palabra que creo que ha quedado muy clara a lo largo de las intervenciones y es fundamental, y luego posteriormente Ángel seguro que incide sobre ello, ¿no? La necesidad de evidencia. La realidad virtual nos permite ya tener algunos estudios donde evidencian esa utilidad y resultados positivos, ¿no? Ya estén, fundamentalmente en ámbito de relajación, del autocontrol, del campo de las fobias específicas. Nosotros ya encontramos determinados acercamientos. Como ventajas está claro que es lo que decíamos, entornos más familiares, nos permite además situar a los menores en un estadio emocional más cercano. Nosotros muchas veces trabajamos en contextos judicializados y necesitamos que no esté manipulada la situación, en este caso por nuestros menores, y que sea más real, ¿no? Y que podamos permitir mejorar nuestras predicciones en algún sentido sobre el riesgo de reincidencia y demás. Y desde este ámbito hay una mayor validez ecológica, ¿no? De poder ver cómo funcionan en un ámbito virtualizado, cercano a lo que se van a encontrar posteriormente, ¿no? Es verdad que desventajas, pues por supuesto tienen, que hay algunos entornos específicos que no tenemos, y unas cuestiones que también marcaba Raúl al principio son muy caras, o sea, el desarrollo de estas herramientas son tremendamente caras. Pero bueno, para eso contar con como la Fundación La Caixa, con herramientas de financiación, pues es fundamental. Nosotros hemos conseguido iniciar este desarrollo para trabajar fundamentalmente con nuestros menores, que van a estar en rango de edad entre 12 y 21 años, que tienen características basadas en bajo autocontrol, alta impulsividad, dificultades de planteamiento de estrategias diferenciadas de afrontamiento, dificultades en cuanto al reconocimiento de emociones, en cuanto al contagio de esas propias emociones. En el fondo, además, eso les ha llevado a la elaboración de respuestas muy desajustadas, ¿no? Este ámbito de la realidad virtual nos permite también trabajar desde algo que para ellos es más atractivo. Nos encontramos a veces con herramientas clásicas donde ya han pasado multitud de ocasiones, donde ya se ven un poco, bueno, pues aquí viene el psicólogo a contarme otra vez la historia de siempre. Y esto es algo novedoso y desde luego en las aplicaciones piloto que estamos haciendo, pues es muy llamativo y por lo menos está enganchando de primeras de una forma muy positiva, ¿no? Vamos a trabajar, como decimos, desde el modelo de Crick y Dodge y en 4 áreas fundamentales, que es lo que vamos a hacer con la realidad virtual. La mejora de la identificación de las emociones, tratar de disminuir el sesgo de atribución hostil, mejorar el control en situaciones de ira provocada, ¿no? Real, y finalmente tratar de mejorar los mecanismos de elección, de selección, de interacción, ¿no? Y de resultados. Al final, a través, como veis aquí algunas de las imágenes, ¿no? Vamos a trabajar en 4 zonas. Al final hemos elegido una zona de un parque, ¿no? Un parque, algo que les resulta muy, muy cercano, y va a haber una situación donde van a tener que hacer alguna tarea, una situación inicial, donde van a tener que llevar a cabo alguna tarea que le va a implicar una activación emocional, y luego distintos avatares van a ir interactuando con ellos, ¿no? Nos permite también, a través de una tablet, el terapeuta va a ir interactuando, va a poder controlar de alguna manera los escenarios en los que tiene acceso, las propias tareas que va a realizar el menor en este caso, el nivel de dificultad de las distintas tareas, y nos va a permitir almacenar los resultados y poder realizar estudios de eficacia sobre si lo que estamos haciendo realmente es correcto, funciona, nos aporta algo o no.
esperemos que sí, que esa es la idea, ¿no? Como vemos, tenemos las 4 áreas, van a tener que reconocer esas emociones, ¿no? Van a tener que tener capacidad y nos va a servir tanto en la primera parte de evaluación como en una mejora a través de los distintos campos para mejorar esa interpretación emocional. Los sesgos de atribución, los avatares les van a hacer determinadas cosas en las situaciones, les van a impedir realizar una actividad, les van en algún momento dado incluso a increpar y ellos van a tener que manejar esas situaciones, ¿no? Tanto el control de la ira como poder en un momento dado elaborar respuestas, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que de alguna manera nos va a permitir valorar en una situación virtualizada, cuasi real, muy adaptada a sus situaciones si realmente estamos obteniendo resultados de bajada de niveles de activación, de arousal, con también indicadores de biofeedback, ¿no? De frecuencia cardíaca que vamos a ir midiendo y realmente eso, sobre todo, valorar la eficacia. A nivel futuro, para terminar, pues nuestra idea, por supuesto, es incorporar nuevos avances, ¿no? En este caso, por supuesto, ampliar los escenarios. Ahora ya estamos desarrollando escenarios que tienen que ver con el consumo de tóxicos y escenarios que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Donde vamos a ver, en este caso vamos a trabajar a través de inversión de rol, también que hay estudios interesantes. Y probablemente ahí será interesante la capacidad que tengamos de integrar la inteligencia artificial, en este caso, en el ampliar la interacción en los distintos campos. Y con esto ya me callo, Bea, y damos paso al siguiente. Has leído mi mente, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Más bien las señales físicas que eran amenazantes. Perdón, ya termino. No ha sido virtual, pero... No, muchísimas gracias. Perdonad, pero por llevar un poco los tiempos de todos los compañeros, pero gracias, ¿eh? Pues si os parece, después de Carlos, como no hemos podido hablar antes con Ángel Enrique, vamos a intentar retomarlo a ver si lo conseguimos. Seguro que sí. Fenomenal, te escuchamos perfecto. Pues nada, como ya te he presentado, te dejo paso, perdón. Gracias, Beatriz. Pues nada, esperando a que se compartan las diapositivas. Buenas tardes a todos. Quería agradecer en primer lugar, gracias, Beatriz, por la introducción de antes y también a la organización Recurre a Ginso por la invitación a este webinar. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí presentando un poco el trabajo que llevamos realizando desde la última década. Yo llevo como 8 años ya en la empresa SilverCloud y un poco lo que quiero contar hoy no es tanto quizá esta parte de inteligencia artificial, sino más las terapias digitales que ya están utilizándose. Yo voy a hablar de lo que ya está pasando en cuanto a lo que es el uso de las terapias digitales en contextos clínicos, sobre todo para lo que son problemáticas de ansiedad y de depresión, ¿vale? Entonces, como comento, vais a ver diferentes logotipos, pero bueno, básicamente la empresa ahora es Samuel porque nos adquirió hace unos años, pero yo voy a hablar del producto SilverCloud, ¿vale? Que es un poco el que me trae aquí. Básicamente, lo que quiero que os quedéis hoy, un poco lo que voy a ir recorriendo es, por un lado, simplemente que entendáis que SilverCloud, la evidencia científica que acumula, que yo en el cual soy parte del equipo investigador, luego los contextos clínicos en los que se pueda utilizar y esto espero que también os abra un poco la mente en cuanto a entender cómo estas terapias se pueden utilizar en contextos clínicos, como tratamientos, ¿vale? Luego hablaremos de lo que es el marco regulatorio, en este caso de lo que se está haciendo en Reino Unido, que es una base de operaciones muy fuerte que tenemos. Y por último, quiero también darle importancia a lo que es la parte de una implementación adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por empezar, aquí había una animación que no va a funcionar, pero bueno, aquí describo un poco qué es SilverCloud. SilverCloud es un desarrollador de intervenciones de salud mental digitales, ¿vale? Generalmente de todas de salud mental. El marco psicológico en el que se fundamentan es la terapia cognitivo-conductual, que además esto no es casualidad, más allá de que sea la que más evidencia científica ha acumulado hasta la fecha, sino que también el formato de la terapia cognitivo-conductual la hace muy óptima para lo que es una modalidad online, ¿vale? Lo que es SilverCloud, sobre todo, se ha planteado como una herramienta autoaplicada, pero la idea es que siempre haya un terapeuta que proporciona apoyo clínico de manera regular con el paciente, ¿vale? En este sentido, nosotros, desde el Departamento de Investigación, hemos estado durante muchos años desarrollando estudios de investigación controlados y también en colaboración con otras entidades, con la finalidad de demostrar no tanto la efectividad, también la seguridad y la experiencia de usuario es adecuada para los pacientes. Y en este sentido es una de las plataformas que más evidencia científica ha acumulado a lo largo de estos años. Como veis en la parte de la derecha, ahí tenéis un poco lo que estamos obteniendo en tasas de mejoría
en lo que es... estos son datos más de a nivel de adultos, ¿vale? Pero un poco lo que también esperamos encontrar en infancia y adolescencia, que es en lo que me centraré hoy. La plataforma, por ejemplo, si pensamos en diferentes programas, se estructuran en diferentes módulos que de alguna manera buscan trabajar los diferentes componentes terapéuticos, ¿vale? Como plataforma estamos operando en diferentes países. Generalmente trabajamos con sistemas de salud, como por ejemplo en Reino Unido trabajamos dentro del Sistema Nacional de Salud Británico, del cual es el que estaré hablando más hoy en detalle, pero también trabajamos con sistemas sanitarios en otros países, como por ejemplo en Irlanda, en Estados Unidos con muchas organizaciones y luego tenemos algo de presencia en Sudáfrica y en Australia y en Canadá. Pero bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea. Pero en cuanto a la evidencia, tenemos mucho en cuanto a efectividad y también de mantenimiento de los efectos a largo plazo. Eso es más a nivel de lo que es Silvercloud y toda la evidencia que hemos ido generando. Ahora ya me voy a centrar un poco más en lo que es la parte de infancia y adolescencia. Silvercloud tiene diferentes programas que cubren este subgrupo de la población, ¿vale? Entonces, tenemos programas que van enfocados a infancia y adolescencia, que es más el grupo de edad 14, 15, 18, que de alguna manera se espera que utilicen el programa de manera autoaplicada, siempre con el apoyo semanal, y hablaré un poquito más de quién hace el apoyo y cómo. Y también están luego los programas para padres de niños con ansiedad o padres de adolescentes con ansiedad, ¿vale? Y luego tenemos programas para estudiantes. Pero básicamente estos dos son las principales modalidades que quería hablar hoy. Pues un poco los programas para adolescentes y los programas para padres, ¿vale? En ambos casos siempre recomendamos lo que es un uso con apoyo de terapeuta. Entonces, más allá de que he comentado, hay unos programas concretos que, como veíais en la diapositiva anterior, son para trabajar depresión o para trabajar ansiedad. Siempre los terapeutas, nosotros también desarrollamos contenido específico que, dependiendo de las necesidades clínicas, puede desbloquear dependiendo de lo que el paciente, el adolescente, esté experimentando. Pues aquí podéis ver diferentes tipos de módulos, ¿no? Pues para manejo del estrés asociado a exámenes, para dormir mejor, para manejo del enfado, es decir, diferente contenido clínico que pueda ser más ajustado a las necesidades que el paciente está teniendo en ese momento, más allá de todos los módulos de los que se compone el tratamiento, digamos, fundamental, ¿vale? Pero esto es un poco para que veáis el tipo de contenido. Entonces, como la animación antes no funcionaba, básicamente quiero que entendáis que lo que es la plataforma, el contenido, digamos que está adaptado en diferentes tipos de contenido. Pues hay herramientas interactivas, hay vídeos, hay imágenes. De alguna manera se trata de hacer que todo el contenido sea inteligible, o sea, que se pueda entender y que el paciente pueda interactuar con él de una manera clara y continua, ¿vale? Esta diapositiva que tenéis en pantalla es un poco compleja, pero aquí lo que pretendo poner de manifiesto es cómo se utiliza dentro de un contexto clínico, ¿vale? Y antes de meternos en lo que es la diapositiva, quiero que entendáis que nosotros llevamos muchos años trabajando dentro del Sistema Nacional de Salud Británico, ¿vale? Y sobre todo, las terapias digitales están muy consolidadas en lo que es un contexto más de salud mental en adultez. Es decir, en lo que es en adultez, las intervenciones digitales se categorizan como lo que se llama una Low Intensity Intervention, una intervención de baja intensidad. ¿Y por qué se consideran así? Se conceptualizan así porque lo que de alguna manera están teniendo en cuenta es que el tiempo que el clínico va a tener que pasar supervisando a este paciente es menor porque gran parte de la terapia la va a llevar a cabo también con la plataforma, ¿vale? Os digo esto porque en adultos estamos muy bien, pero en lo que es en infanto-juvenil, pues la verdad es que lo que es la adopción de esta clase de terapias digitales es todavía bastante joven, lleva poco tiempo y, por tanto, lo que os presento en pantalla, en muchos casos trabajando con clientes en Reino Unido, cuando hablo de clientes hablo de sistemas y grupos de salud, básicamente en muchos casos ellos están tratando de ver en qué modalidad estas terapias digitales les pueden ayudar más, ¿no? Pero estos son diferentes casos de uso que vosotros podéis plantear también, ¿no? Es decir, yo hablo de Silvercloud, pero yo creo que lo planteéis también pues a posibles herramientas que vosotros conozcáis o incluso cómo se podrían utilizar y qué necesitaría para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Ahora sí, centrándonos en la diapositiva, lo que tenéis en la parte de la izquierda son 3 perfiles de pacientes, ¿no? En función de la gravedad del caso. Y la gravedad, pues normalmente la vamos a medir en temas de complejidad, cuán complejo es el caso. Cuando hablamos de una complejidad leve o moderada, en estos casos sí que dentro del Reino Unido
tienen una cosa bastante buena, yo creo, que es que cuando se detecta indicios de problemas de, pues eso, ¿no? De principios de ansiedad, depresión, problemáticas relacionadas con salud mental, tanto en escuelas como en atención primaria, se les puede referir a lo que se llama Single Point of Access, que básicamente es un sistema inicial de triaje en el que se hace esta primera evaluación para ver un poco la gravedad de la problemática del menor. Y dependiendo de esto, ya se puede referir a atención más especializada de salud mental o a lo que es digamos, servicios que son que proporcionan intervenciones de baja intensidad como Silvercloud en este caso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estos pathways en los que digamos que la gravedad es leve moderada, ¿cómo se utilizan estas tecnologías? En este caso, Silvercloud se utiliza como una standalone intervention, es decir, va a ser una intervención de primera línea y Silvercloud se utiliza como terapia digital. Es tu tratamiento, ¿vale? Y, por tanto, se explica que el paciente va a tener uso de la plataforma y va a tener un terapeuta que va a estar semanalmente, de alguna manera, revisando el progreso del paciente. ¿Quién es este terapeuta? Pues dependiendo del pathway en el que esté y dependiendo de la gravedad, vamos a necesitar que el terapeuta tenga mayor o menor cualificaciones. Siempre va a tener un mínimo, va a requerir un mínimo de competencias digitales para poder proporcionar el apoyo a través de la plataforma, pero luego las cualificaciones clínicas van a cambiar dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera siempre tratamos de usar la tecnología para aumentar la capacidad asistencial en los casos en los que realmente se necesite ese tratamiento cara a cara, ¿vale? Entonces, lo que vemos en estos casos de mild to moderate es que el paciente va a recibir apoyo por parte de un clínico y de alguna manera le va a dar apoyo de manera semanal. Lo que va a hacer es que semanalmente va a revisar pues, el contenido que ha visto a través de la plataforma, si ha habido mejoras en su sintomatología de depresión y ansiedad y un poco lo que ha ido haciendo. Y en función de esto va a escribir de manera asíncrona un mensaje. La idea es animar, motivar y guiar al paciente a través de la plataforma. Y esto es un poco el planteamiento. Y luego, en casos más graves, pues obviamente estas tecnologías no se recomiendan como tratamiento de primera línea. Pero ¿cómo se pueden utilizar? Tanto en España como en Reino Unido, como en la mayoría de países, por desgracia, sabemos que la demanda es mucho mejor a la oferta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el paciente, y ya nos pasa a nosotros también, que vamos a la sanidad pública y cuando queremos que nos deriven a salud mental, lo primero que vamos a ver es una lista de espera enorme. En estos casos, las terapias digitales también pueden ayudar a que el paciente, mientras está esperando, de alguna manera se prepare para lo que viene a ser la terapia y llegue a terapia mejor preparado en cuanto a tener objetivos clínicos claros y también entender un poco la problemática que tiene en ese momento, ¿vale? Eso es un poco para que entendáis el contexto clínico. Y luego quiero comentar también algo que pues tanto Lucía estaba comentando, ¿no? El hecho de que no todo vale y cuando miramos en salud mental y las aplicaciones que hay móviles es miles y cientos de miles de aplicaciones, la mayoría con bajo o nulo nivel de evidencia científica. Y aquí es donde entran los marcos regulatorios. Dentro del Sistema Nacional de Salud británico, bueno, digamos que existen las guías clínicas NICE, que son las que recomiendan los tratamientos que se pueden utilizar dentro del sistema nacional. Entonces, estas terapias digitales están recomendadas y el año pasado incluso se actualizó el marco normativo que regula estas tecnologías para infancia y adolescencia y nuestras tecnologías que ya estaban siendo utilizadas, pues fueron evaluadas y se recomendó su uso. En esto quiero que os centréis un poco también en la parte de la recomendación, porque es interesante cómo se recomienda utilizar estas tecnologías. Fijaros, se dice que estas tecnologías, las nuestras para adolescentes, pueden utilizar como opciones de tratamiento inicial, ¿vale? Para infancia y adolescencia con problemas de gravedad leve o moderada. Y esto es importante porque este es el perfil al que nosotros vamos dirigidos. Y la idea, de alguna manera, es que pues, podamos ser una opción terapéutica para este perfil de paciente. Pero es importante que tengamos claro el caso de uso en el que queremos que se utilice. Y ya para finalizar, en cuanto a qué cosas son importantes, he hablado de lo que es la plataforma, el marco normativo y la implementación es fundamental. Porque nosotros en Silvercloud podemos ver que el mismo producto en dos contextos diferentes va a llevar a una utilización completamente diferente, a unos resultados terapéuticos completamente diferentes y a una experiencia de usuario y de cliente muy, muy, muy diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Una implementación adecuada, ¿vale? Es decir, es importante tener en cuenta a todos los agentes que están involucrados en la implementación de la herramienta. Y eso no solo son los pacientes,
son los médicos que lo prescriben, son los terapeutas que proporcionan apoyo, son los comerciales que venden la plataforma y de manera, y también muy importante, son aquellos que comisionan y que son los pagadores para que estas terapias estén disponibles. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta tanto en el desarrollo como en la sostenibilidad y adopción de esas terapias dentro de sistemas clínicos. Y es muy importante también, pues eso, ¿no? Utilizar personas y asesores que nos ayuden un poco en entender todos estos agentes y sus necesidades y retos. Y esto lo dejo porque creo que es muy importante tener en cuenta todas estas partes de implementación. Y bueno, ya para cerrar un poco con todo lo que estaba comentando, las terapias digitales ya están aquí, son una realidad. La idea es de mejorar el acceso a tratamientos basados en la evidencia, pero es importante que se regulen por marcos normativos y solo con una implementación adecuada van a funcionar. Y cuando metamos también el tema de inteligencia artificial generativa, que es lo que se estaba comentando, esto va a llevar a que sea incluso mucho más personalizada y efectiva. Pero bueno, todo eso también está por llevar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Un gusto poderte haber escuchado. Pues si os parece, os invito, Ángel, quédate, a Lucía y a Carlos para que, bueno, si habéis visto en el chat, se han ido anotando algunas cuestiones, algunas preguntas. A mí también me surgían algunas que... Aquí, Lucía, te tenemos. Perfecto. Bueno, un poco que, sin que nos vayamos demasiado de tiempo, lógicamente, pero que Carmen del Río, creo que he visto también aquí en el chat, hablaba un poco de la privacidad de los datos, de la seguridad, ¿no? Que lógicamente, ¿no? O sea, que estamos tratando, hablaba Lucía antes, ¿no? De la vulnerabilidad, o sea, el cuidado, ¿no? De esa persona en los datos. Un poco, ¿qué idea tenéis, ¿no? Acerca de esto, de la privacidad, de qué ocurre con... No lo sé, ¿quién se anima? ¿Por quién empezamos? Bueno, si queréis... No lo sé si lo veis un riesgo real o en esto que habláis, ¿no? De poder regularizarlo y que haya una normativa, pues oye, va a estar bien implementado y no tiene por qué haber más dificultad. Sí, o sea, es uno de los riesgos, de hecho, más grandes que hay. Los datos de salud son datos especialmente protegidos. Ya no digo que la empresa que los esté manejando tenga pues garantías de ciberseguridad para que cuando le entren los roben, sino qué van a hacer con esos datos, ¿no? Porque los datos valen mucho dinero y bueno, y cuando uno se mete en una condición de vulnerabilidad porque está buscando ayuda, le da a aceptar a todo y bueno, pues deja una ventana abierta a que pues puedan ganar mucho dinero con esto. Entonces, me parece que es crucial el tema de la protección de datos. Es una de las cosas que en la IA generativa está, yo creo que lejos todavía de conseguirse, pero que es una de las cosas que se tienen que garantizar en las aplicaciones de salud mental. Vale. Totalmente. Yo quizá por añadir un poco a lo que Lucía está diciendo, creo que, bueno, nosotros, por ejemplo, trabajar con sistemas de salud, pues esto es una de las primeras preguntas que van a tener, es de quién va a ser el procesador de los datos y quién va a ser el controlador de los datos. Y en este sentido es importante que los datos pertenezcan al servicio con el que estás trabajando en este sentido. No son nuestros datos, son los datos, nosotros los procesamos, pero este dato siempre tiene que terminar en el servicio con el que estamos trabajando y al final el uso que nosotros podamos hacer tiene que ser siempre pasado por el servicio y lo que ellos nos permitan, ¿no? Y siempre el paciente tiene que estar informado de a quién le está cediendo los datos y qué datos está cediendo. Por tanto, eso es algo que en los marcos regulatorios se tiene que recoger y luego es algo que es importante que en los contratos con los clientes también se establezca de manera muy clara. Luego también se hablaba aquí en el chat, he estado viendo, y yo creo que también es una idea que podemos tener todos, ¿no? O que lo hemos mencionado también al comienzo de la webinar, que desde luego en la terapia, ¿no? Se crea un espacio, o por lo menos desde luego, desde la calidez, con la empatía, con la escucha activa, con un feedback, con un refuerzo, con que a lo mejor, bueno, pues desde la espontaneidad y desde, ¿no? El de, oye, ¿qué tal estás? O sea, a veces uno alarga más la sesión porque en ese momento esa familia o ese niño lo necesita, o porque nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que el terapeuta a veces, quienes trabajamos con chavales también, ¿no? Si hay una autolesión, si tiene un rasguño, si está más delgado, bueno, o sea, creo que hay cosas que es verdad que incluso cuando ha venido el COVID, cuando hemos hecho las terapias online, esto lo hemos perdido muchas veces, ¿no? Esta cercanía y esta proximidad, bueno, para determinadas pautas o para más psicoeducación nos ha podido venir bien, pero para otro tipo de cosas se diluía y se perdía.
Algo que se estaba hablando en el chat era esto, en plan, ¿qué pasa? Hablaban hasta del olor, ¿no? Es verdad que el espacio de la terapia, además siempre el paciente, una vez que se sienta en un sillón, ya es siempre, ¿no? A mí me hace mucha gracia, todos los días se va a volver a sentar en ese mismo sillón, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Esto va a poder acoplarse a la inteligencia artificial? ¿No es el objetivo de la inteligencia artificial? ¿No es tan necesaria esa cercanía? Porque estáis hablando de, es que la eficacia del diagnóstico, se ha hablado, ¿no? El número de base de datos, o sea, en otras cosas, lógicamente, gana por goleada a lo que pueda hacer un profesional. ¿Cómo veis esto, esta calidez, esta empatía que hay en la terapia? Bueno, si queréis yo por romper el hielo otra vez. Venga, Lucía. Yo creo que en realidad la tecnología no viene a sustituir eso. O sea, yo creo que la tecnología lo que tiene que hacer es mejorar en este caso los procesos terapéuticos, pero yo también creo que hay que distinguir el nivel de malestar que tiene la persona, ¿no? Porque hay veces en las que la persona no tiene una patología psiquiátrica, no tiene una patología clínica y que claramente lo que necesita es hablar con alguien ¿no? Y necesita un poco de ese feedback y desahogarse y estar y que alguien le encuadre y eso lo puede hacer perfectamente ChatGPT. Quiero decir que es una parte necesaria. Yo creo que ahí dependerá también de lo que necesita la persona, porque una cosa es lo que el terapeuta necesita, si necesita el olor y el contacto, y otra cosa es lo que necesita el paciente también, ¿no? Que el paciente, hay algunos que eso lo necesitan más que otros, ¿no? Para los que necesitan, evidentemente eso tiene que seguir estando disponible. O sea, las tecnologías no vienen a sustituir, pero también creo que vienen a mejorar prácticas clínicas que creemos que son el gold estándar de la intervención clínica y que no, que no tiene por qué ser ese el gold estándar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte también, yo creo que de divulgación y pedagogía dentro de nuestra profesión y a profesionales en la que hay que eliminar el miedo a esto me va a sustituir, ¿no? Porque es que no nos va a sustituir, o sea, no vamos a seguir siendo siempre imprescindibles. Pero dentro de donde colocamos al paciente en todo ese proceso, como decía Ángel, ¿no? Tenemos una lista de espera larguísima. ¿Es mejor tener al paciente sin nada o tenerle con algo que realmente pueda estar aliviando el malestar, que incluso puede hacer que no llegue a necesitar la consulta? Por lo tanto, uno que sí está mal acuda a un profesional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle a la tecnología lo que es y no darle lo que no es. Yo ahí sí que, por añadir, por supuesto, suscribo todo lo que, como siempre, dice Lucía. Sí que además yo creo que en este caso estamos hablando de población, en nuestro caso adolescente, ¿no? Y nosotros lo que nos encontramos es que están mucho más familiarizados también con este tipo de contextos. O sea, nosotros, a mí, me sigue costando, ¿no? A lo mejor familiarizarte con algún tipo de contexto virtual, en nuestro caso, de inteligencia artificial, ¿no? Los modelos que ahora estamos viendo. Pero probablemente a ellos mucho menos, ¿no? O sea, ellos están mucho más familiarizados con esos entornos, con estas ideas, y probablemente en el futuro, como bien decía Lucía, tenemos que ser capaces de integrar todos estos aspectos y de hacerlo y llevarlo al ámbito de la complementariedad, que es lo que nos van a ayudar. O sea, creo que nos hacen mejores profesionales, bueno, en nuestra disciplina y probablemente en el resto igual, ¿no? Y se trata simplemente de perderles el miedo, integrarlos de una manera correcta, como pasa en el ámbito educativo, ¿no? Que cada vez, bueno, hay pánico, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y, oye, que está ahí, que lo van a usar, claro que sí. Bueno, ¿hasta qué punto podemos integrarlo y que sea una ayuda y no una amenaza? Que eso sería totalmente ilógico, ¿no? Que no nos pille, ¿no? Con el pie cambiado, ¿no? Hace poco también en otros webinars estábamos hablando, ¿no? Acerca de las redes sociales, están aquí, ¿no? O sea, no podemos tener a nuestros niños en una burbuja, pero que es verdad, ¿no? Que como padres o como profesionales tienes que estar al tanto, tienes que saber cómo lo usan y saber explicarles también a ellos, ¿no? Yo creo que estaríais hablando acerca de esto. Es una maravilla porque en el chat nos han saludado desde Perú, desde Argentina, de diferentes sitios de España, ¿no? Y yo creo que eso también, a lo mejor lo estaba pensando, ¿no? Las diferencias culturales, de horario, eso también puede ayudar, ¿no? A este tipo de recursos.
Bueno, algo también que se preguntaba aquí que en el chat y que he apuntado acerca de la estrategia que hablaba Carlos Benedicto, ¿no? De la realidad virtual, de todo el tema de las gafas. A los chicos que tienen una alta impulsividad o un nivel de agresividad alto de conflicto, ¿les puede ayudar, les puede beneficiar en el momento de que pueda haber mayor tiempo de regulación? También el poder entrenarse en este tipo de situaciones, porque es verdad que al ser muy semejantes a la vida real, ¿no? Estábamos hablando de este parque, que es verdad que es algo que es un escenario muy común para todos ellos, pero es decir, bueno, puedes entrenar, digamos, entre comillas. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Y la dificultad que tiene también entrenar en conducta agresiva. Al final, en la terapia psicológica trabajamos muchas veces con herramientas como la exposición, que puede ser en imaginación, que puede ser en vivo, pero claro, cuando estás trabajando con una conducta agresiva, ya esto es más complicado, ¿no? Entonces, lo que nos permite precisamente es eso, ¿no? Y adaptarlo y personalizarlo al máximo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, pues trabajaremos también en iniciativas que tienen que ver, pues ahora lamentablemente en nuestra comunidad, pues tenemos dificultades, ¿no? Con las agrupaciones juveniles violentas. ¿Hasta qué punto vamos a poder integrar ese tipo de avatares, ese tipo de personajes, con ese tipo de conductas que pueden resultar amenazantes? Que los chavales se van a integrar, que vamos a medir además el nivel de afectación, porque también vamos a tener variables psicofisiológicas y en este caso vamos a tener una frecuencia cardíaca, por decir una, y ver cómo realmente se está activando, que él también lo vea y que pueda controlarlo, ¿no? Y lo pueda hacer en un entorno que de alguna manera lo está viviendo como cuasi real, ¿no? Sin tener los riesgos que tiene el entorno real en este caso, ¿no? Y por supuesto yo creo que se tienen y se deben integrar y yo creo que nos va a aportar mucho, ¿no? Desde luego. Para el tema de las adicciones, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que se nos ocurren muchos escenarios que desde luego pueden ser muy positivos. Habría muchas preguntas que hacer, o a mí por lo menos me surgen un montón, pero por una última, sí que es verdad que Ángel has dado una pincelada un poco de qué tipo, ¿no? O qué criterios podrían ser válidos para determinado tipo de gravedad en los pacientes, pero ¿para cuáles creéis que puede ser muy beneficioso y cuáles, sin embargo, uno dice, pues antes ha mencionado Lucía, ¿no? Cuidado porque puede haber un chico que pueda tener un trastorno, una patología que llega a enamorarse, ¿no? De una inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esos criterios que digamos, bueno, o qué edades pueden ser también útiles? Porque el nivel de introspección, el saber, oye, esto no es real. Por cerrar un poco. Pues mira, te cuento un poco en base a lo que estamos viendo hasta ahora. Lo que decía es que en infancia y adolescencia los programas que tenemos son más nuevos y también hace más poco tiempo que los tenemos adoptados dentro de determinados servicios en Reino Unido y en Estados Unidos. Y en ese sentido estamos viendo que es verdad que grupos de edad más jóvenes, por ejemplo, a pesar de que no se recomienda porque los programas son para 15, 18, ¿no? Pero vemos que los servicios lo empiezan a mandar a pacientes con 12, 13, 14 años y los vemos. Y sí que vemos que estos grupos de edad más jóvenes se benefician menos. Vemos que hay mejores efectos cuando tenían 15 y 18, lo cual yo creo que tiene mucho que ver también con la capacidad de introspección y reflexiva, porque recordemos que al final digamos que el paciente está interactuando solo con la plataforma, ¿no? Hasta que no llega el terapeuta. Entonces, sí que creo que en este grupito de edad hay más, pues eso, más capacidad de mejora clínica porque se benefician más, pero luego aparte de eso, yo creo que algo muy importante al final es que el paciente junto con el terapeuta tengan claro que esta es una buena opción de tratamiento para el paciente, para el adolescente. Es decir, que él entienda que esta opción le puede ayudar, ¿no? Y esto ya no tiene que ver tanto con el producto, tiene que ver con cómo se prescribe, cómo se le ofrece esta alternativa y que no sea la única. Es decir, aquí no buscamos que todo el mundo tenga que utilizar digital, a lo mejor tiene que ser una terapia grupal o cualquier otra cosa, ¿no? Lo que el paciente le venga bien. Entonces, en esto que vengo a decir que la preferencia del usuario es muy importante tenerla en cuenta, la preferencia del paciente, ¿no? Y también la preferencia del paciente viene influida por lo que el médico o el clínico le está diciendo que le pueda beneficiar. Entonces, estas son cosas que son muy importantes y de alguna manera te van a ir filtrando el tipo de usuario que debería determinar en tu plataforma. Obviamente, riesgo suicida y todo esto lo vamos a excluir porque nuestra plataforma, la nuestra, no está preparada para el manejo de este tipo de casos. Por tanto, esto es algo que ¿a quién se lo comunicamos? Al clínico. El clínico sabe cuáles son los criterios de inclusión,
pacientes con gravedad leve moderada, que tengan interés en utilizar esta clase de tecnologías, que tengan acceso a Internet. Es decir, unos criterios básicos que nos lleven, ¿no?, a poder decir, bueno, pues esta tecnología le puede beneficiar a este paciente. Y importante, no solo esa prescripción inicial, luego monitorizar. Es decir, ver que realmente el paciente la está utilizando, número 1, y 2, que se beneficia. Y si no se está beneficiando, entonces poder referirlo a otras alternativas terapéuticas. Pero todo esto requiere, como ya puedes imaginar, toda una estructura, ¿no?, clínica en cuanto a entender cómo estas tecnologías se ajustan dentro del contexto clínico y cómo puede volver a otro tipo de intervenciones o escalar dependiendo de la gravedad o si mejora o no. Pues perfectamente contestado. Os animo en el chat siguen haciendo preguntas. Si queréis contestar amablemente, pues desde luego que la gente lo va a agradecer. Por mi parte, daros las gracias y ahora voy a dar voz a la clausura a la participación. Vamos a contar con Carmen Martín. Ella es viceconsejera de Justicia y Víctimas, ella es licenciada en Derecho y profesora universitaria, es un gusto contar con su presencia. Y ella va a clausurar este webinar con su ponencia titulada La inteligencia artificial y su afectación en el ámbito de la Administración de Justicia. Pues Carmen, te damos paso. Cuando quieras. Vaya, vale. Nada, sí. Se te escucha y se te ve perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme a la clausura de este webinar tan interesante y tan necesario. La verdad es que, bueno, me presento, soy viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Pertenezco a una administración que gestionamos servicios públicos y como administración que somos, la verdad es que nos vemos profundamente afectados por los cambios y por la evolución tanto de la sociedad como de las necesidades que tienen los ciudadanos, que al final son los receptores últimos, ¿no?, de nuestra actividad. Un poco para contextualizar mi intervención y los temas sobre los que me gustaría hablar, me gustaría exponer o explicar la posición de la Comunidad de Madrid dentro del servicio público de la Administración de Justicia. La competencia que ostentamos en la Comunidad de Madrid se estructura dentro de lo que es la justicia en general, se estructura en 3 áreas de competencia. Por un lado está la parte prestacional de puesta a disposición de los medios materiales, de los recursos humanos y de las infraestructuras, también de las infraestructuras digitales, a todos aquellos que desempeñan su actividad dentro de la Administración de Justicia. Por otro lado, también trabajamos con las víctimas del delito y estamos prestando especial atención a las víctimas más vulnerables, como puedan ser los menores o las personas con discapacidad. Y luego la tercera pata del área de competencia, y como bien ha adelantado ya Carlos Benedicto, es la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Se trata de ejecutar las medidas judiciales para los menores de edad entre 14 y 18 años que han cometido un delito. Bueno, además también dentro de justicia o de nuestras competencias está el Instituto de Medicina Legal con 427 trabajadores, médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que están integrados dentro del mismo. Es muy importante la labor que desempeña el Instituto de Medicina Legal, tanto desde un punto de vista, bueno, aparte de la medicina forense, desde el punto de vista de la investigación y también la detección temprana en temas como el consumo de drogas, y que también está muy vinculado al tema de las adicciones, ¿no? Bueno, para el adecuado desempeño de las competencias mantenemos una relación permanente y muy fluida con el Poder Judicial, por supuesto, con la Fiscalía, con los colegios profesionales, con abogados, con procuradores y con el resto de instituciones públicas que intervienen en la prestación de este servicio. Es verdad que esta relación tan permanente, bueno, por supuesto nos permite, por un lado, conocer las
necesidades de todos los que intervienen en el servicio público, pero también las preocupaciones, ¿no? Además de ofrecernos una información muy importante sobre cómo se está comportando o evolucionando la sociedad. Evidentemente, bueno, pues centrándonos en el ámbito de la Administración de Justicia y en concreto en el ámbito de la inteligencia artificial, no interviene o no, digamos, no afecta de la misma manera a un área de competencia o a otro. Evidentemente, lo que se refiere a la actividad prestacional que realizamos, entendemos que además tenemos la obligación de aprovechar al máximo la potencialidad y los beneficios que ofrece la inteligencia artificial. Pero también tenemos que garantizar, tenemos que entender que somos garantes de los derechos y de las libertades y, por tanto, tenemos que garantizar y asegurar su protección y también la seguridad de todas las personas. La inteligencia artificial, y así lo entendemos, es una herramienta de grandísima utilidad en términos de eficacia y de inmediatez y mayor rapidez de la respuesta, ¿no? Pero también presenta en este punto enormes retos, algunos casos desconocidos, como es la protección de las personas, la protección de los más vulnerables en un entorno digital, las nuevas formas de comisión del delito, el ciberacoso, quién es responsable con inteligencia artificial, la protección de datos, qué datos aportamos y qué datos de carácter personalísimo facilitamos. Bueno, el problema importante que es del vacío legal lo referente a su regulación, ¿no? Quizá, bueno, es aquí uno de los grandes problemas de la Administración de Justicia siempre ha sido la lentitud, incluso, bueno, el colapso de los niveles. Evidentemente aquí la realización de los procedimientos sencillos o la mecanización o incluso la aplicación de la inteligencia artificial en la elaboración de sentencias sustituir en ningún juez es algo que está muy y razonablemente dado. De hecho, podemos decir que incluso no utilizar la inteligencia artificial en todos aquellos procedimientos que lo permitan se podría incluso irresponsable. Estamos trabajando de una forma intensa en la inteligencia artificial entendida como herramienta y como puesta a disposición de quienes trabajan en este servicio público. Aún así, y pese al convencimiento de que la inteligencia es necesario, incluso inevitable, es decir, que la postura ha de ser, en este caso, y digamos, por los datos y por los asuntos que se resuelven en justicia, la postura con respecto a su introducción debe ser conservadora en el sentido de prudente, ¿no? Sin entrar a un análisis exhaustivo, sí que explicaré de forma muy breve cómo se está implementando su aplicación de forma paulatina. Un ejemplo de lo que estamos trabajando, por ejemplo, sin mayor problema, sin mayor discusión, en aquellos asuntos donde hay razonamientos muy repetitivos y, por tanto, fácilmente automatizables y robotizables. Las cláusulas suelo, las tarjetas revolving, los retrasos aéreos, en fin, son procedimientos donde ni siquiera la redacción de una sentencia, sin perjuicio de que proceda su supervisión, plantee problemas, ¿no? Aquí el uso de la inteligencia artificial. Evidentemente nos tenemos que ajustar a un marco legal que es el reglamento aprobado por el Parlamento Europeo en junio del 2024 sobre el uso de la inteligencia artificial, así como un manifiesto que aprobamos todas las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia que afecta al Consejo General del Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, donde, si bien son recomendaciones, sí que se establecen una serie de usos que se entienden prohibidos y otros usos que sí que se entienden permitidos. Los usos todo aquello
que suponga compartir información especialmente sensible y especialmente sensible relativa a información personal, laboral y en aquellos temas o servicios ajenos a la Administración de Justicia. Y luego habría otra serie de usos permitidos que son aquellos que no involucran información personal, lógicamente, confidencial, que son solo para dar una audiencia interna, cuyo resultado no se utilizará en resoluciones judiciales o administrativas, o aquellos que, en el caso anterior, permiten ser usados para atender a los ciudadanos, profesionales o empresas, los datos propiamente aportados por los ciudadanos, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos aplicando la inteligencia artificial, la estamos aplicando en procesos judiciales y siempre con una serie de límites y sobre todo, bueno, recomendaciones y bajo unos principios de responsabilidad y de ética que serán los que rijan hasta tanto no se apruebe una regulación más exhausta. Sin embargo, en los dos últimos bloques, en todo está referido a la parte de víctimas, a la parte asistencial y a la parte de la Agencia de Reinserción y Reeducación del Menor Infractor, no parece que a día de hoy sea sencilla la aplicación de la inteligencia artificial. Además, en esta materia entra en juego el derecho penal, donde precisamente el uso de la inteligencia artificial se presenta en su faceta más polémica e incluso preocupante. La inteligencia artificial vinculada a la comisión del delito, a las redes sociales y a la ciberdelincuencia está generando una grandísima preocupación en todos los operadores jurídicos y se está alertando desde todos los puntos de vista. Desde el incremento de los delitos que guardan conexión de un modo u otro con el uso de las nuevas tecnologías, hasta cómo debe asistirse hasta a las víctimas. También desde el punto de vista de quienes cometen esos delitos y, en nuestro caso, cómo debemos tratar a los menores actores que cumplen medidas judiciales en los centros adscritos a la Comunidad de Madrid. La Fiscalía está alertando de un incremento absolutamente exagerado de la difusión de pornografía infantil en la red en los últimos años y teme que con el uso de la inteligencia artificial se dispare. La apertura del año judicial autonómico, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid puso de manifiesto la cada vez más temprana edad de quienes cometen delitos vinculados a la violencia sobre la mujer y agresiones sexuales, señalando como causa directa el acceso incontrolado a la pornografía en la red. También, evidentemente, la edad cada vez más temprana de quienes son víctimas de estos delitos. También destacó el incremento del acoso en redes, el incremento de los delitos. Para dar un dato, se señaló, y así lo dice la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las agresiones sexuales a menores de 16 años en el año 2023 subieron un 169,44% y los delitos contra la libertad sexual registraron un incremento del 19% respecto al año anterior. También desde la Agencia de Protección de Datos ponen de manifiesto cómo los proveedores de plataformas, aplicaciones y servicios digitales implementan patrones de diseño engañosos y adictivos para prolongar el tiempo que los usuarios permanecen en sus servicios o para incrementar su nivel de compromiso y la cantidad de personales que se recauden sobre ellos. Señalan el terrible impacto que estas estrategias generan al usarse datos personales de personas vulnerables, como es en el caso de la infancia y la adolescencia, influyendo en sus preferencias e intereses, afectando en una instancia a su autonomía y a su derecho al desarrollo. También, por otro lado, en este ámbito donde hay víctimas, como he dicho, especialmente vulnerables, consideramos que la parte humana es indiscutible, insustituible, tanto en lo referido a la parte asistencial, de asistencia a las víctimas, como en la parte de tratamiento de los menores que son victimarios o que han cometido delitos. Una pregunta, ¿se escucha muy mal? ¿Es así? Bueno, sigo. A ver. Hola, Carmen.
Es verdad que hay momentos que se entrecorta y se te escucha con dificultad, es cierto. ¿Hola? Sí, no sé si me oyes, Carmen, te estaba diciendo que se entrecorta en algunos momentos. No sé. Beatriz, ¿sigo? ¿Se escucha bien o no? Se escucha, creo que estoy entendiendo que ya estás finalizando, si quieres dejamos ahí unos minutos, pero sí que es verdad que se está entrecortando, se oye un poquito mal. Vale, bueno, sigo. Es en esta materia donde además me gustaría contraponer cómo estamos aplicando y además como concepto novedoso la humanización, Pues de la justicia, lo cual parece Oye, gracias. un poco contradictorio, ¿no? Bueno, un poco contradictorio o en contraposición a la robotización. Entendemos que en la parte asistencial es fundamental la parte emocional tan característica y diferenciadora de los humanos frente a los robots. Bueno, estamos implantando en justicia salas amigables infantiles, entradas y recorridos diferenciados, cámaras GESEL, oficina de asistencia a víctimas, integradas por psicólogos y trabajadores sociales que acompañan a las víctimas durante todo el proceso judicial, facilitadores judiciales, un servicio de acompañamiento a través de programas de perros de apoyo, servicios de guardería para los hijos o hijas de víctimas, para evitar que presencien lo que su padre o su madre tiene que declarar en sede judicial. Bueno, por ello, precisamente, entendemos que la inteligencia artificial en materia de asistencia a las víctimas y en concreto a las más vulnerables parece difícil, ¿no? Además, estamos realizando campañas en colegios para que los menores sean conscientes de las consecuencias que puede tener una conducta determinado. Saben que compartir una imagen puede ser un delito, tampoco saben cómo pueden pedir ayuda. También, bueno, estamos trabajando para que la justicia sea universalmente accesible para personas con cualquier tipo de discapacidad física o cognitiva. Por eso, bueno, parece que aquí la humanización o en este ámbito, la digitalización o la inteligencia artificial a priori va a ir mucho más lenta de lo que a lo mejor va en el resto, ¿no? O en el conjunto. Y bueno, finalmente, en el tercer bloque, en el referido a la de rehabilitación y rehabilitación del menor infractor, es una joya, primero por el éxito en lo que se refiere a la rehabilitación y reeducación de los menores, también porque la agencia es un referente a nivel nacional por los programas que implanta y luego por la información corta importante en materia de prevención. Los datos de la propia agencia, a través del estudio de los hechos probados en sentencia, presentan como más relevantes algunas nuevas formas de delincuencia en las que las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, las TRICs, aparecen como el medio exclusivo de comisión de un delito en el que se desarrollan determinadas conductas delictivas. Estas nuevas formas de delincuencia, denominadas delitos cibernéticos o ciberdelitos, se manifiestan de forma especial en una gran variedad de delitos como estafas informáticas, descubrimiento y revelación de secretos que afectan a la intimidad personal, familiar o a la propia imagen, delitos contra el honor, ciberdelitos de índole sexual, delitos de coacciones y amenazas en un marco online, destacando los con imágenes como las amenazas. Bueno, en otros casos la comisión del delito se acompaña de manera transversal con factores de riesgos asociados a otras problemáticas como son la violencia de género, las situaciones de acoso escolar, tanto de forma individual como con participación grupal. En otros delitos, su preparación, organización, provocación o difusión dan contenido de forma relevante al contexto y desarrollo del delito, como sucede con los grupos juveniles violentos. Bueno, la Comunidad de Madrid, a través de la agencia, es conocedora de la necesidad de atender de una forma específica esta situación de forma preventiva con
con aquellos adolescentes y jóvenes que están cumpliendo una medida judicial y cuentan con factores de riesgo relacionados con un uso inadecuado de las TRICs y de forma más intensiva con los menores que cometen delitos a través de estos medios. Por ello, la agencia también en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad se imparten clases en los centros de medidas judiciales para exponer los riesgos que representan las redes sociales a todos los niveles, haciendo hincapié en conductas extendidas entre los adolescentes que no son percibidas como problemáticas o que incluso pueden llegar a constituir un delito, como es la suplantación de identidad, compartir imágenes de contenido sexual o participar en riesgos virales que entrañan riesgo personal. Estamos dando formación a los menores para garantizar el buen uso de las redes sociales, detectar y prevenir situaciones de ciberacoso y garantizar, en definitiva, la inclusión digital en base a una buena adquisición de hábitos saludables de desconexión y de bienestar digital. También estamos trabajando en un programa educativo terapéutico para la reducción de los riesgos asociados al uso inadecuado de estas TRICs y el tratamiento del ciberdelito, configurada en función de las medidas o de las necesidades detectadas en cada menor, las exigencias de la medida judicial y el tiempo disponible para la intervención. En conclusión, y ya para terminar, el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia efectivamente presenta oportunidades, pero también muchos desafíos. Es nuestra responsabilidad como profesionales del derecho asegurarnos de que estos sistemas se implementan de una manera justa, transparente y responsable. Creo que debemos trabajar juntos para desarrollar marcos legales y éticos que guíen el uso de la inteligencia artificial, protegiendo los derechos de los individuos, fortaleciendo la integridad de nuestro sistema judicial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. Entra Javier para despedir. Carmen, si puedes quedarte un segundito. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a todas las personas que nos han acompañado porque ha habido bastantes problemas técnicos. Pero el ser humano tiene capacidad de adaptación, de flexibilidad, de reunir muchos aspectos. Decir que Raúl Alelú no ha podido acompañarnos en el debate y sus palabras han sido críticas, duras, en algunos aspectos, desde mi perspectiva, discutibles en cuanto a lo que es la psicofarmacología. Es verdad que en España se está consumiendo muchos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, y que esto es un problema. Quizá porque no tenemos suficientes profesionales para lo que es la psicoterapia, lo que es ese juego socrático con la persona, captar cuál es el problema y buscar alternativas. Bueno, interesantísimo en todo caso y desde luego muy favorable desde mi perspectiva la crítica a tanto coach, a tanta gente que lo que explica es que él fue depresivo, a tanta gente que se ha inventado unas acciones que no se marcan en la ciencia ni en la evidencia. De ahí a generalizarlo a que es mucho mejor la inteligencia artificial a lo que es una persona, muy discutible. Yo lo discutiría claramente. Primero porque no creo que exista la inteligencia artificial, existe la ayuda a la inteligencia. La inteligencia tiene que partir de la emoción y Marañón nos enseñó que la mejor herramienta que tenemos es una silla para estar junto al paciente, para escuchar al paciente. Pero muy interesante ese inicio. ¿Qué decir luego de Lucía Halti, de Ángel Enrique, de Carlos Benedicto? Qué debate tan interesante. Y como conclusión, al final, oye, hemos padecido la COVID. El ser humano es vulnerable. Lo vimos con el colapso de las Torres Gemelas. Lo hemos visto con el COVID. No, el ser humano no organiza todo tanto, no tiene tan atado el futuro de su vida, ni sabe por qué nace, ni tiene claro cuándo va a morir. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados, forjar un carácter y tener instrumentos. Estos instrumentos, la llamada inteligencia artificial, el teléfono móvil, los algoritmos, nos están cambiando la vida en algo, no en las razones por las que lloramos, no
las razones por las que reímos, pero es verdad que tenemos que llegar a tanto paciente. Por cierto, ¿por qué hay tanto paciente? ¿Por qué todo el mundo es quejicoso? ¿Por qué todo el mundo se siente víctima? ¿Por qué estamos, como decía nuestro ponente primero, poniendo a todos nombres y síndromes y trastornos y déficits? Y claro, y crece el CIE 10 y crece el DSM-5 y al final se patologiza una sociedad porque a la vida no se le puede pedir más de lo que la vida puede dar. Y porque quizás tengamos que enseñar a nuestros niños, a nuestros nietos, que lo importante no es el yo, es el tú. Y quería agradecer específicamente a María del Carmen Martín como viceconsejera, porque le tocaba un papel complejo, difícil, pero que he pensado yo particularmente que era de interés, que nos explicase qué se está haciendo, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero es extensivo a otras. Y es verdad que esto se está siguiendo desde Bolivia, desde Chile, desde tantos países realmente hermanos, ahora que hay quien quiere separarnos, de Hispanoamérica. ¿Qué se está haciendo en los ámbitos de justicia? ¿Por qué podemos trabajar, como decía Lucía y como dice Mari Carmen, en los temas que realmente no exigen un mayor compromiso, una mayor dificultad, un mayor saber cómo formular una pregunta? Y eso nos puede hacer que las personas se sientan atendidas en algunos aspectos, pero como hoy se ha dicho en esta webinar de Recurra Ginso, hay aspectos que tienen que ser personales. Es verdad que podemos entrar online con nuestro paciente a veces, pero no en casos en que se confunda la realidad con la ficción, lo ficticio con lo facticio, la persona con el personaje. Ahí es donde no podemos entrar las ideas autolíticas de riesgo de suicidio. Me ha parecido en conjunto una muy buena webinar. Dar las gracias a los que nos han acompañado, dar las gracias a todos los ponentes, específicamente a Mari Carmen como viceconsejera, que ha tenido el momento en que hasta ha recibido, cómo no, una llamada, pero que nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Gracias a todas y a todos ustedes y prepararemos, cómo no, otra webinar para el futuro. En gran medida con lo que nos pidan, con lo que nos demanden, buscaremos a gente muy experta que habla con claridad, que tiene lealtad a su criterio y que gusta de escuchar y aprender de los otros. Hasta muy pronto y gracias. Muchas gracias, Javier. Nada, simplemente decir que seguiremos unos minutos más en el chat por si hay alguna pregunta que no ha quedado contestada. Volvemos a pedir disculpas y pedir perdón por todos los problemas que ha habido a nivel tecnológico, así que ya digo que podemos responder. Y también por si se pueden tomar la molestia en contestar la encuesta de satisfacción, que desde luego nos ayudará a mejorar y, como decía Javier, en el 2025 será un nuevo año para plantear otros webinars, otras segundas partes de otros que sabemos que han gustado mucho y, desde luego, para escuchar aquellas preocupaciones y todos aquellos temas que sean de interés. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el 2025. Un saludo a todos y gracias a todos los ponentes.